Buenos días a todos. Para mí es un placer comenzar con esta serie de charlas que vamos a hacer virtuales a través del canal YouTube que tenemos del ICTA, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Hemos activado todas nuestras redes en Twitter, Instagram, Facebook y pues periódicamente vamos a hacer los avisos de esta serie de conferencias. Entonces hoy comenzamos con la conferencia del profesor Glader John Flores Guzmán, adscrito al ICTA. El título de la conferencia es Biopolímero microbiano tipo Dextran IBUN UN, producción, aplicación y perspectivas en alimentos. Antes de darle la palabra al profesor John, quisiera mencionar que el profesor es profesional en ingeniería de alimentos. Tiene una maestría en microbiología, un doctorado en biotecnología, con énfasis en el diseño, desarrollo y evaluación de alimentos funcionales y biotecnológicos. También ha trabajado en la producción de polímeros de origen microbiano en proteómica y tecnología enzimática. Actualmente es profesor asistente del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y es el coordinador del Laboratorio de Análisis Microbiológico de Alimentos del ICTA. Entonces le doy la palabra al profesor John. Las preguntas siempre las pueden hacer por el chat y pues al finalizar la presentación con gusto se responderán. Adelante. Gracias, profesora Coralia, y bueno, buenos días y bienvenidos a todos los presentes en esta exposición que vamos a hablar sobre la producción, aplicación y perspectivas en alimentos sobre un biopolímero microbiano desarrollado en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Para iniciar, debo decir de que este es un macroproyecto que lleva aproximadamente unos 20 años, el cual pues, fue desarrollo y producción y aplicación de biopolímeros tipo Dextran, del grupo de investigación de biopolímeros y biofuncionales, al cual pues pertenezco. Los líderes de este proyecto han sido la profesora Sonia Amparo Espina y el ingeniero Gustavo Buitrago, los cuales han estado presentes en todo el desarrollo, en todo el proceso de este macroproyecto que se ha establecido en la Universidad Nacional. Bueno, el contenido que vamos a tener el día de hoy pues, son los antecedentes, vamos a hablar sobre qué es el dextrano, etc. Vamos a hablar sobre el microorganismo, que es una cepa nativa, aislada, aquí en Colombia, sobre el biopolímero, la producción de este biopolímero, y las aplicaciones y por último las perspectivas en alimentos. Entonces, para iniciar, pues tenemos que hablar sobre qué son los biopolímeros. Una definición bastante básica son macromoléculas formadas por la unión de una o más unidades simples llamadas monómeros y que estos son de origen biológico. Hay diferentes tipos de biopolímeros de diferentes fuentes, ¿no? Hay fuentes vegetales, animales, hay fuentes microbianas, etc. Pero al hablar de fuentes microbianas podemos destacar dos clases de biopolímeros, unos que son extracelulares y los otros que son intracelulares. El caso más conocidos son los polímeros intracelulares como los polihidroxialcanoatos, PHAs, en el cual vemos en esta microfotografía unas células en el interior. Tenemos acumulación de este tipo de biopolímero. Los biopolímeros de origen extracelular, los que se producen de origen extracelular, estamos hablando que son producidos enzimáticamente afuera de la célula. Entonces vemos como en este caso, por ejemplo, hay unas cápsulas, ¿sí? Son microorganismos que están aquí encapsulados, se producen estos exopolisacáridos. Y estos, de este tipo, extracelular, es el polisacárido tipo Dextran, que vamos a hablar el día de hoy. El Dextran como tal pues es un polímero de glucosa. La composición molecular las unidades son glucosas, unidas por enlace alfa 1,6. Estas también tienen enlaces alfa 1,2, también puede presentar un alfa 1,3 o alfa 1,4. Para
que se llame Dextran como tal debe tener una concentración mínima del 50% de alfa-1,6, ¿no? Este biopolímero es de origen microbiano, fundamentalmente. Hay diferentes tipos de microorganismos que producen dextrano, entre esos el género Lactobacillus, el Leuconostoc, el Streptococcus. Muchos de estos microorganismos en mayor o menor producción, se obtiene, digamos, diferentes tipos de dextrano en diferentes grados poliméricos, con diferentes tipos de enlace, etc. Es decir, la característica del dextrano depende del tipo de microorganismo, del tipo de enzima, de las condiciones también en las cuales esté, digamos, el microorganismo para la producción de este. El género Streptococcus, uno de los más conocidos es el Streptococcus mutans, el cual es un microorganismo patógeno que está asociado, por ejemplo, a la caries dental. Él produce también unos tipos de dextrano y esto le confiere, digamos, mayor estabilidad, digamos, mayor posibilidades de infección, mayor resistencia, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué razón los microorganismos se creen que producen estos exopolisacáridos? Hay diferentes tipos de teorías, entre esos lo utilizan como almacenamiento de sustratos, resistencia a condiciones adversas, por ejemplo, como hidratación celular, aumentar la capacidad de infección, entre otros. Hay diferentes, digamos, teorías en las cuales se explica por qué razón estos microorganismos en determinadas condiciones producen este tipo de polímeros. Esto es un artículo del año 2016 en el cual habla sobre la producción de dextrano por Leuconostomes enteroide, el cual está asociado, este grupo publicó, el cual está asociado a la producción de dextrano a el estrés oxidativo. Entonces, lo que ellos hacen es variar diferentes tipos de concentraciones de oxígeno y al último miran cuáles son las características del dextrano y la producción de estas mismas, y parece ser que hay una relación entre la concentración de oxígeno que está presente en el medio y también el grado y el tipo de dextrano que se produce en determinadas concentraciones. La primera persona fue Karl Schaefer, fue un químico alemán que en el año de 1874 le nombró estos polímeros como dextranos. Él observó que en algunos jugos de caña de azúcar, algunos jugos también del azúcar, de la remolacha, se despezaban de un momento a otro. Entonces él identificó este tipo de polímero, ¿sí?, de molécula, a la cual pues llamó dextrano. Posteriormente, en 1948, ya uno de los microorganismos que más producía dextrano era Leuconostomes enteroides. En 1948 hay una publicación muy interesante sobre la preparación y caracterización de dextrano de Leuconostomes enteroides, pero está dada hacia la parte de producción a nivel de escala laboratorio. Entonces, es interesante el hecho de que ellos toman diferentes tipos de microorganismos, Leuconostomes enteroides, y los colocan en diferentes medios de cultivo y evalúan, ¿no?, tiempos de fermentación para la producción de este biopolímero. Hay que resaltar que ellos toman desde 24 horas, por ejemplo, hasta 99 horas para fermentación. En 1954, un artículo también muy interesante en el cual se proyecta la importancia de este tipo de biopolímeros a nivel industrial, o sea, ya sea para fines de aplicación en la industria química, en la industria farmacéutica, hasta en la industria alimentaria. Y hay una caracterización fundamental
de estos biopolímeros producidos por 96 cepas microbianas en unos aislamientos que ellos realizaron. Entonces ya en 1954 se veían las perspectivas que tenía este tipo, o la importancia que tenía de las aplicaciones de este tipo de moléculas. Desde 1970 a la actualidad los avances en la producción y aplicación de estos dextranos han sido enormes, ¿no? Aplicaciones clínicas, muchas aplicaciones clínicas, aplicaciones en otras áreas, en alimentos, en la industria farmacéutica, etc. Una de las mayores aplicaciones está como expansor del volumen plasmático, ¿no? También como se utiliza mucho en la preservación, por ejemplo, de órganos, en la profilaxis de trombosis. Hasta en la industria metalmecánica se utiliza como protección contra la corrosión de acero. Y en la industria de alimentos se utiliza pues para múltiples usos, ¿no? Entonces como criopreservante, por ejemplo, en cultivos celulares, en soluciones intravenosas, aplicación en fármacos orales, en lágrimas artificiales, estabilizador de proteínas, por ejemplo, favorece la estabilidad estructural de productos cárnicos congelados, actividad anticongelante, perdón, anticoagulante y antiinflamatoria, para la elaboración de películas para alimentos, como estabilizante de bebida láctea de bebidas fermentadas, perdón, y pues un gran etcétera de aplicaciones que tiene este biopolímero. Para contextualizarlo y entrar directamente en la temática de la exposición, les presento, digamos, el proceso general para la obtención de este biopolímero. Entonces, se destacan, digamos, que tres actores fundamentales en la producción de este biopolímero. Primero de ellos, pues, es el microorganismo como tal. El microorganismo tiene la particularidad de que produce una enzima, esta enzima es de tipo extracelular. Entonces el microorganismo, la única forma para la producción de esta enzima es estar en medio sacarosa. Entonces tenemos la primera parte, que es el microorganismo, en un proceso fermentativo, es decir, que crezca el microorganismo, cuya única fuente de carbono es la sacarosa. Esto induce la producción del segundo actor, que es la enzima. Es una enzima de esta sacarasa, en la cual es una enzima extracelular, y esta enzima, el sustrato para la producción de este polímero es también sacarosa. Entonces, la enzima se coloca en el sustrato, en sacarosa, se llama la reacción enzimática, y obtenemos entonces, producto de la síntesis enzimática, del biopolímero. Este biopolímero tiene la particularidad de, la reacción enzimática tiene la particularidad de tener como un subproducto, ¿sí?, la fructosa como tal. Es decir, el biopolímero está conformado por unidades de glucosa. La enzima tiene dos tipos de actividades, más adelante lo vamos a ver. Entonces, estos son los tres actores principales: el microorganismo, la enzima y el biopolímero. Hablemos entonces un poco más sobre el microorganismo y cómo se llegó a utilizar el mesenteroides como la cepa 91.298, en el cual de 1998 pues el Instituto HUMON hizo unos aislamientos de microorganismos provenientes de muestras de caña de azúcar, de suelos, etc. Y en el cual se aislaron 25 microorganismos que eran potenciales productores de este tipo de polímeros. Entonces se hicieron los respectivos aislamientos y se aisló específicamente estos microorganismos pues, con un potencial producción de estos polímeros. Nosotros vemos aquí el caso de dos medios de cultivo, dos cajas de Petri, tienen la misma composición del medio, pero la diferencia está en que el superior tiene como única fuente de carbono glucosa. El de abajo tiene la fuente de carbono sacarosa. Entonces observen que hay microorganismos los cuales los microorganismos crecen también en medio de glucosa, pero no producen biopolímero. Mientras que, por ejemplo, en el caso del
de que del medio con sacarosa, entonces el microorganismo produce este biopolímero de tal manera que prácticamente la colonia invade completamente la caja de Petri, ¿no? La producción es altísima de este tipo de biopolímero en el caso de un aislamiento específicamente que fue catalogado como el aislamiento 34.1. Bueno, posteriormente a esto, pues, este aislamiento se identificó taxonómicamente, entonces, mediante métodos moleculares, bioquímicos, se estableció específicamente que era una conostomes enteroides, se catalogó como la cepa IU 91.298. Posteriormente se hicieron varios estudios para la conservación, se realizó un banco de cepas de este microorganismo, del cual pues los métodos de conservación pues fundamentalmente son criopreservación y liofilización, los cuales se utilizan en este momento. Es interesante también resaltar el hecho de que este microorganismo tiene, digamos, un banco de cepas propio, del cual se maneja con unas determinadas tipos de características, y la propagación también se hace de una manera progresiva, ¿no? En cuanto a la utilización tanto de laboratorio como planta piloto y a nivel industrial. El Leuconostomes enteroides pues, es una bacteria zooláctica, cocos gram positivos, aerobia facultativa, catalasa negativa, heterofermentativa, pero para nuestros objetivos, digamos, biotecnológicos, es que presenta un alto potencial biotecnológico para la producción de glucanos extracelulares. Este microorganismo de esta cepa, ¿no? Específicamente, presenta 4 características que le confieren ventajas a nivel biotecnológico. Estas 4 características son las siguientes. Lo primero es que es un microorganismo que crece bastante rápido. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una sucesión de fotografías de una fermentación, la cual tiene un volumen de 2 litros, y al lado vemos la cinética enzimática del microorganismo. Como vemos nosotros, al final de la fase exponencial está el microorganismo en 4.5 horas, es decir, se demora, digamos, para todo su crecimiento en 4.5 horas. Es un microorganismo que crece supremamente rápido. Prácticamente es como un Escherichia coli. Y esto da una ventaja enorme a nivel biotecnológico. La otra es la producción estable de la enzima. Se realizaron también diferentes tipos de estudios en el cual se dieron varios subcultivos sucesivos en los cuales la actividad enzimática fue bastante estable. Es decir, se realizaron repiques, más de 40 repiques sucesivos, se evaluó esa actividad, la producción de esta enzima, y fue bastante estable. Entonces, esto también es una ventaja a nivel biotecnológico para la producción del polímero. Otra ventaja también es que los componentes del medio de cultivo son de fácil consecución y económicos. El microorganismo no es exigente en cuanto al crecimiento se refiere. Entonces tenemos compuestos como el caso de la sacarosa, el extracto de levadura, el cual son compuestos de fácil consecución. El medio de cultivo para la producción de esta enzima es un medio económico. Esto también brinda una ventaja enorme para la producción del polímero. Otra ventaja también que tiene este microorganismo es la producción de la mesentericina, que es una bacteriocina, la cual, producto, digamos, de la fermentación, nosotros separamos la biomasa de este extracto enzimático, y ese extracto enzimático es bastante estable. Es decir, hemos dejado, digamos, el extracto enzimático durante varios días a temperatura ambiente, en unas condiciones de contaminación, y prácticamente no ha ocurrido esto. Entonces es bastante instable, es resistente, digamos, a la contaminación para la manipulación, digamos, técnica de este extracto enzimático.
Ya específicamente sobre la enzima, entonces la actividad, digamos, enzimática o el proceso, digamos, en la síntesis del polímero ocurre de la siguiente manera. Entonces tenemos el microorganismo, ¿sí? El microorganismo en presencia de sacarosa, el microorganismo induce, ¿sí? Digamos, la sacarosa es un inductor para que el microorganismo produzca esta enzima. Es una enzima extracelular, se llama dextransacarasa, y esta enzima, en presencia de sacarosa, que es el sustrato, tiene dos tipos de actividades. Estas dos actividades es una actividad de tipo hidrolítico y otra actividad de tipo de transferencia. La actividad de tipo hidrolítico implica este disacárido eh, separarlo en sus monosacáridos, son lo que es la fructosa y la glucosa. Entonces, esa es la primera actividad enzimática. La segunda actividad ya es una actividad polimérica en la cual toma las moléculas de glucosa y va realizando la polimerización para producir el polímero dextrano. Como resultado, tenemos nosotros la fructosa como parte, digamos, de esta reacción. Como más adelante lo vamos a ver, en la producción de este biopolímero, esta fructosa también ha sido un valor agregado en la producción, toda vez que como subproducto tenemos jarabes fructosados que se venden muy bien, por ejemplo, ¿no? Para la comercialización. Entonces tenemos aquí que se realizó, digamos, todo investigaciones sobre esta enzima. Necesitábamos saber cómo se comportaba para tomar decisiones a nivel industrial, para aumentar la eficiencia del proceso para la producción de este polímero. Entonces tenemos, por ejemplo, una alta actividad enzimática. Vemos aquí un gel de electroforesis en el cual tenemos, se hizo un simograma, es decir, una actividad en el mismo gel, en la cual vemos, por ejemplo, cómo esta enzima, ¿sí?, en presencia de sacarosa, comienza a producir polímero en el mismo gel. En 10 minutos aproximadamente la acumulación de polímero es tan alta que rompe el gel de electroforesis. Aquí vemos nosotros en la parte de abajo unas moléculas de polímero en el mismo gel electroforético, ¿no? Entonces la producción, digamos, la actividad enzimática polimérica de esta enzima es una de las más altas, al menos reportadas. Sí, eso lo reportamos nosotros en un artículo, el cual pues fue, en la misma purificación obtuvimos una de la enzima de dextransacarasa con mayor actividad reportada. Bueno, se hicieron múltiples estudios, ¿no?, tanto para la extracción, purificación y caracterización de esta enzima, en el cual se estableció un nuevo método de purificación. Ese nuevo método de purificación también está relacionado a nivel tecnológico para la producción del polímero. Bueno, y se determinaron diferentes características de la enzima. La información fundamental fue lo que era la actividad enzimática, que era pH óptimo, es decir, los diferentes tipos de forma como podemos nosotros manejar la enzima y aumentar la eficiencia de la reacción enzimática. Todo este tipo de conocimiento fueron clave precisamente para aumentar la eficiencia del proceso. También se identificó la enzima y se catalogó como una de las familias de glucosil hidrolasas, como la GH70, en el cual, pues, bueno, se caracterizó la secuencia proteica y se catalogó y se clasificó esta enzima. Hablemos entonces sobre el biopolímero. El biopolímero es como ya hemos hablado, es un dextrano. Este polímero tiene, pues, tiene más del 50% de unidades de glucosa, enlace alfa 1,6. Es un polisacárido de alto peso molecular, está entre 800 y 1000 kilodaltons. Tiene la particularidad de ser fibra dietaria, con un total de 86.17% de fibra dietaria, un comportamiento hidrogelificante, comportamiento centoplástico, tiene alta estabilidad en almacenamiento, baja toxicidad, etc. Entonces, estas son las características de este dextrán producido por este microorganismo. Ya específicamente la producción del polímero, entonces se dan 4 etapas fundamentales.
Entonces, inicialmente hay una etapa, la primera etapa consiste en la activación de la cepa del microorganismo, en el cual está en unas condiciones de criopreservación. Posteriormente a esto, pues hacen una activación del microorganismo para llevarlo a una segunda etapa, que es un proceso de fermentación. Es un proceso, como habíamos hablado, dura 4 horas, 4.5 horas, en el cual lo que se busca es crecer el microorganismo. Bueno, antes de seguir, es importante decir que hay dos tipos, digamos, de producción industrial para el polímero de extracto. Primero de ellos, es que en la segunda etapa, el microorganismo crece, produce la enzima y aparte de eso también se da la síntesis del polímero. Esa es una primera forma. Es decir, que en la misma fermentación se produzca el polímero, ¿no? Y esa, digamos, es una de las primeras formas. La segunda forma es la que nosotros hemos aplicado en la producción de este polímero, y es que nos interesa esa segunda etapa solamente para la producción enzimática, evitando que se produzca mayor concentración de polímero, ¿no? Nos interesa es la producción de la enzima, más no la polimerización. Entonces, en esta segunda etapa, aquí tenemos que crece el microorganismo, produce esta enzima. Posteriormente hay una separación de esa biomasa con el extracto enzimático, y ese extracto enzimático se coloca junto con el sustrato, en algo aparte, en una etapa número 3 que se llama reacción enzimática. En esta reacción enzimática vamos a obtener, digamos, el polímero junto con una concentración de fructosa en el medio. Posteriormente a esto se dan unas etapas de purificación de este tipo de polímero hasta obtenerlo, digamos, seco y molido, digamos, y caracterizado, digamos, este polímero. Entonces, en esta primera etapa, como les decía, pues hay una activación de la cepa, la cual pues se demora, digamos, que un tiempo establecido para activarla, para que el microorganismo esté adecuado para la segunda etapa, que es el proceso de fermentación. En esta etapa de fermentación yo les había hablado que habíamos tenido, digamos, un tiempo de 4.5 horas, estamos hablando de 170 minutos. En este tiempo de 4.5 horas se realizaron también diferentes investigaciones para disminuir un poco el tiempo. Si 4.5 horas, ¿no?, es un tiempo pues, relativamente, digamos, en un proceso para obtención de este polímero corto, aún así, realizando ensayos tanto en bioprocesos como el caso del medio de cultivo, variando, digamos, las condiciones del medio de cultivo, tanto la relación carbono-nitrógeno, como también la aireación, la agitación, etcétera, el pH, etcétera. Entonces se logró tener unas condiciones adecuadas para producir la enzima en un tiempo de 4 horas. Es decir, pasamos de 4.5 horas a la producción, la obtención de esta enzima en un tiempo de 4 horas. Eso a nivel biotecnológico, y cuando estamos hablando de una escala de tipo industrial, tiene o le confiere o tiene una relevancia no solamente económica, ¿sí?, sino también para los diferentes retos tecnológicos que están asociados específicamente a la producción o a esta etapa. Entonces, esto es algo interesante, el hecho de que se haya logrado obtener esta enzima con una alta actividad en un tiempo de 4 horas de fermentación. La etapa 3 fue la reacción enzimática, en la cual pues tenemos el sustrato, tomamos la enzima como tal, la colocamos en un sustrato, en sacarosa. El rendimiento que se ha obtenido son 0.38 gramos de polímero por gramo de sustrato, y en un tiempo de reacción de 120 minutos. Igual que en la fermentación, se realizaron ensayos también orientados, ¿no?, hacia la disminución, por ejemplo, el tiempo manteniendo la misma producción de polímero en un tiempo de reacción de 90 minutos. Pasamos de 2 horas a hora y media aproximadamente.
Esta es la etapa de purificación de polímero. Aquí vemos unas fotos en las cuales vemos aquí la fermentación, acá tenemos la separación de biomasa con respecto al extracto enzimático. El extracto enzimático entonces se coloca con el sustrato para la reacción enzimática, y acá tenemos nosotros una reacción enzimática. Esta reacción enzimática, aquí ya está, digamos, el polímero formado junto con la glucosa. Tenemos aquí unos 25 mililitros aproximadamente de la reacción enzimática, y adicionamos etanol, el cual pues hay una precipitación de este polímero. Observen, por ejemplo, la cantidad de polímero formado, ¿sí?, proveniente de 25 mililitros de reacción. Entonces, este tipo, digamos, de purificación del polímero, pues está íntimamente ligado, pues obviamente con el etanol. Posteriormente esto se seca, se muere, etcétera, ¿no? Entonces, para obtener, y bueno, se caracteriza, etcétera, este polímero. Es interesante saber que, por ejemplo, inicialmente las etapas fueron por etanol, la precipitación, la purificación fueron por etanol. Actualmente, pues, el grupo está tomando, digamos, otras alternativas para no utilizar etanol para la purificación del polímero, ¿sí? Toda vez que el etanol le confiere un alto valor, es decir, en cuanto a la producción, es decir, los costos de producción más relevantes los tiene el etanol, ¿no?, en la purificación del polímero. Entonces, en este momento, pues, se está tomando otras alternativas. Los ensayos que se han realizado tienen es decir, visualizan de una manera muy, muy efectiva, digamos, el reemplazo absoluto del etanol, ¿no?, por otros medios. Esto implicaría que tendríamos costos más bajos del polímero. Esto se da, todos estos ensayos inicialmente se dieron a escala laboratorio, ¿no? Toda esta información la pudimos escalar a una planta piloto. Esta planta piloto, junto con la empresa privada Procaps, entonces se montó aquí en la ciudad de Bogotá una planta piloto que por lote podíamos producir 240 kilogramos de polímeros. Esta cantidad de polímeros nos permitió hacer ensayos, ¿no? Y al tener, digamos, mayor cantidad de polímero podemos hacer ensayos, digamos, más precisos para la aplicación, por ejemplo, en diferentes tipos de industrias, ¿no? Entonces, todo lo que fue la experiencia del montaje de esta planta nos dio un alto conocimiento, digamos, ¿no? Para, digamos, ser más eficiente, digamos, el proceso de obtención de este biopolímero. Ya en el año 2019, la Universidad Nacional licenció a una empresa de Estados Unidos que se llama Doni Díaz la patente efectuada en el 2007, para que ellos, para montar, digamos, una industria en Estados Unidos para la producción de este polímero. Actualmente el grupo está trabajando en todo lo que es el diseño y construcción de la planta, que va a estar ubicada en Texas, y se espera, digamos, obtener 22.000 toneladas año de este polímero. Las aplicaciones y el mercado para este polímero son enormes, pero más aún en la parte de alimentos, ¿no? Digamos, las aplicaciones fundamentalmente es en la parte de alimentos. Uno de los mayores, digamos, clientes que tiene Doni Díaz es específicamente esa área. Bien, en cuanto a las aplicaciones, como tal, tenemos el biopolímero. Se realizaron ensayos de toxicidad, el cual pues se consideró de baja toxicidad, es decir, se podía utilizar para el consumo humano. También una de las características es que el biopolímero presenta el 86.2% de fibra dietaria,
¿sí? Es decir, se puede utilizar, por ejemplo, como aportante de fibra dietaria, ¿sí? En un alimento. Las aplicaciones del biopolímero en alimentos son altas, son variadas, ¿no? Entre esas como agente viscosante, como estabilizante, como aportante no calórico de fibra dietaria, ¿sí? Como prebiótico, en esta diapositiva quise colocar esta palabra en rojo, precisamente porque en este momento se está trabajando muy fuerte para establecer efectivamente de que sea un prebiótico, ¿sí? O bueno, no sabemos los resultados, si es un prebiótico como tal, catalogado como prebiótico o no. Más adelante también le voy a hablar acerca de esto. Como formador de películas, es decir, el biopolímero forma películas. Tenemos aquí una foto en la cual vemos aquí una película formada por este biopolímero. Estas películas se utilizan como recubrimiento, por ejemplo, para empaques, para elaboración de empaques o recubrimiento, por ejemplo, para alimentos. Entonces, con las diferentes formulaciones, ¿no? Para la industria farmacéutica, por ejemplo, para la formación de cápsulas duras, cápsulas blandas, ¿no? Para reemplazar, digamos, la gelatina, ¿no? Que es de origen animal, reemplazarla por un biopolímero de origen microbiano, ¿no? Para productos cárnicos, como intensifican la dureza, por ejemplo, de algunos productos. En confitería retienen la humedad. Esto se hizo también varias investigaciones con respecto a empresas también que estaban en la confitería. Entonces, se pudo comprobar específicamente que este biopolímero, con determinada concentración de este biopolímero por ejemplo, en gomitas, ¿no? Retienen, digamos, la humedad, ¿no? Por más tiempo en el mismo empaque. Elaboración y empaques biodegradables, ¿no? También se pueden aplicar. Bien, hemos aplicado en diferentes productos, entre esos, por ejemplo, en el caso del suero del queso crema, ¿no? Uno de los, digamos, con empresas del sector lácteo, se han trabajado, por ejemplo, en mirar, digamos, la posibilidad de disminuir la problemática que tiene el desuerado en el caso del queso crema. Entonces, por ejemplo, con este biopolímero, ¿sí? El desuerado se reduce casi en un 60%, con diferentes tipos de formulaciones, ¿no? También en helados, como sustituto de grasa, en helados se ha podido reemplazar casi hasta un 80% de la grasa, digamos, en un helado de crema, utilizando este biopolímero. Y también tiene muy buenas perspectivas como estabilizante de este producto. Igual también se han hecho ensayos sobre como acentuador del sabor, en la liberación paulatina del sabor en el gusto. Se ha establecido que hay determinado tipo de sabores, digamos así, que perduran, digamos, en el momento de consumir un alimento que tenga este biopolímero, como retenedor de humedad, ¿sí? La formación, por ejemplo, de lo que os comentaba anteriormente con respecto, por ejemplo, a los alimentos, por ejemplo, gelatinas, como el caso de las gomitas, etcétera, retienen la humedad, prolongando, digamos, la vida útil, manteniéndolo, digamos, como más fresca el producto, ¿no? También la formación de películas para recubrimiento de frutas, también se ha utilizado para quesos, ¿no? Y como compactante y aportante de fibra en barras de cereales, ¿no? Se han hecho diferentes estudios en barras de cereales y han tenido muy buenos resultados, ¿no? Bueno, igual también, este es uno de los trabajos de la doctora Olga Cobos Rangel, profesora en el área de nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. La profesora Olga Cobos ha aportado
un avance significativo en el poder responder esa pregunta si es un prebiótico y si se puede llegar a utilizar y qué beneficios funcionales tiene este biopolímero, ¿sí?, en el organismo. Entonces, ella realizó diferentes tipos de análisis, de investigaciones con respecto a esto. Incluyó en productos de panadería el biopolímero y tienen muy buenos resultados, ¿no?, en cuanto a la parte sensorial, en cuanto a la parte reológica del producto. También la capacidad prebiótica, la evaluación de la capacidad prebiótica del biopolímero, como efecto del biopolímero en la producción de ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, ¿sí?, y funcional a nivel humano. La evaluación del efecto prebiótico en un compuesto de fibras solubles sobre el incremento en la población intestinal de bacterias probióticas, como el caso de Bifidobacterium, Lactobacillus, lo cual se realizó, la profesora Olga Cobo realizó este tipo de ensayos ya en modelos humanos. Entonces, todo lo que implica los exámenes médicos, la valoración nutricional, las pruebas de laboratorio que se realizaron efectivamente para esto. La evaluación de la capacidad prebiótica del biopolímero se puede establecer como el efecto que tiene este biopolímero sobre la producción de ácidos grasos de cadena corta, lo cual implica unos análisis que apuntan muy bien a catalogarlo como un prebiótico, este biopolímero. Entonces los resultados fueron muy interesantes, ¿no? Igual, por ejemplo, el uso de este biopolímero para incentivar el crecimiento de microorganismos probióticos, ¿no? Tanto la producción de ácidos grasos de cadena corta como el aumento en la población de algunos tipos de microorganismos considerados como prebióticos, como el caso de Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus, se dieron, por ejemplo, en muestras de origen fecal en personas que habían tenido una dieta con este biopolímero. Y eventualmente hay otros tipos de ensayos con respecto a la glucometría, cómo afecta, digamos, el resultado en la cantidad de glucosa en sangre de estas personas. Disminuyó con respecto, por ejemplo, a la inulina, y tuvo un mejor efecto, así. También de la hormona insulina, la grelina, ¿sí?, triglicéridos séricos también, sobre el perfil lipídico, por ejemplo, dependiendo de la concentración. Entonces disminuyó, por ejemplo, el colesterol en sangre, por ejemplo, utilizando estos. Las perspectivas que se tienen actualmente pues están relacionadas con la nueva industria alimentaria. Es decir, que para finalizar, la nueva industria alimentaria pues se caracteriza principalmente, entre otras cosas, porque el consumidor no es un consumidor pasivo como antes, es un consumidor crítico, el cual ya no solamente se preocupa de la parte sensorial, ¿no?, sino también de cuál es la composición de ese alimento y qué beneficios puede llegar, si va a tener un efecto, digamos, negativo o un efecto de tipo positivo. Entonces ya, digamos, el consumidor no es aquel consumidor de tipo pasivo, solamente le interesa si el producto, si el alimento sabe bien o no, sino fundamentalmente se interesa por saber la composición, saber qué molécula podría llegar a causarle algún beneficio fisiológico o no. También, pues, esto asociado a los diferentes tipos de enfermedades y síndromes productos de la mala alimentación. Hace 40, 50 años, digamos que esta preocupación por el consumidor no era tan fuerte como ahorita. Ya asociamos de una manera directa todo lo que nosotros consumimos a problemas de hipertensión, al síndrome del intestino irritable, a diabetes, obesidad, etc. Entonces, digamos que son enfermedades digamos que son enfermedades crónicas, por ejemplo, pero no son transmisibles y que están íntimamente ligadas, pues, obviamente, con nuestros hábitos alimenticios. Entonces,
la industria de alimentos pues está, digamos que tiene en cuenta este tipo de cosas. Ahora, como les digo, no es solamente la producción del alimento a nivel sensorial, sino también preocuparse por la salud del consumidor indiscutiblemente. Entonces, esto lo que nos ha hecho es aumentar, digamos, las áreas de investigación en cuanto a la inclusión de este biopolímero en diferentes alimentos. Entonces, hay muchas tendencias en alimentación a nivel mundial, en las cuales cobran auge para incluir este tipo de moléculas en estos alimentos. Entonces vemos, por ejemplo, alimentos bioactivos, alimentos transgénicos, alimentos funcionales, alimentos fortificados, fitness, antioxidantes, el contenido calórico, prebióticos, en fin. Hay una cantidad de conceptos que son nuevos relativamente, que las personas están tomando muy en serio en el momento de consumir o no un alimento. Las perspectivas que se tienen, digamos, la podemos dividir en dos grandes partes. Una son perspectivas a nivel tecnológico y a nivel comercial, en el cual pues se está investigando sobre más aún, se están dando más aún sobre las propiedades de este biopolímero. Con respecto a la producción también, estamos trabajando sobre la disminución de estos costos en cuanto a la producción para tener un producto más económico, ¿no? También estamos abriendo puertas para potenciales aplicaciones en alimentos y en otro tipo de industrias para desarrollar paquetes de usos tecnológicos y encontrar o establecer algunos nichos de mercado que sean competitivos. Y a nivel de perspectivas ya específicamente en alimentos, estamos hablando de que, entre otras, vemos como la elaboración de empaques sensibles a toxinas microbianas de importancia alimentaria, la cual es bastante interesante. El hecho es tener, digamos que un empaque que tenga un biosensor en el cual reaccione en la presencia, por ejemplo, de una toxina, ¿sí?, presente, digamos, en un alimento, ya sea de origen microbiano, y pueda, digamos, cambiar, ya sea color, etcétera, pueda cambiar, digamos, el aspecto. Entonces, como una especie de indicador en el cual me permita directamente rechazar, por ejemplo, un producto si está, por ejemplo, contaminado con determinado tipo de, bueno, perdónenme la redundancia, con contaminación microbiana. Otros es ensayos para comprobar efectos bifidogénicos, es decir, tenemos que ver, digamos, la investigación se apunta a mirar cómo induce el crecimiento de algunos tipos de bifidobacterias, ¿no?, este biopolímero, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama un efecto bifidogénico, en el cual es una de las formas, digamos, para evaluar el efecto prebiótico también. Inclusive en alimentos procesados como matrices alimentarias de tipo cárnicos, frutas y hortalizas, etcétera, es decir, otras nuevas matrices, en otros nuevos productos alimentarios. Entonces, cómo se comporta esta molécula en cada uno de ellos. Otro es el diseño de nuevos alimentos funcionales, es decir, la molécula como tal tiene un valor agregado, ¿no?, que en muchos sentidos ha sido comprobado. Y queremos, digamos, diseñar alimentos funcionales que tengan, digamos, esta molécula. Obtención enzimática de diferentes grados poliméricos del dextrano, es decir, estamos hablando que podemos llegar a tener varias polidispersiones del dextrano. Es decir, tenemos que el dextrano está entre 800 y 1000 kilodaltons. Entonces, la idea es hidrolizar ese dextrano, ya sea por vía enzimática, y obtener diferentes grados poliméricos de ese dextrano. Al realizar esto, podemos tener varios polímeros con diferentes tipos de características reológicas y, por ende, diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es que vamos a aumentar la cantidad de aplicaciones, por ejemplo, en alimentos, ¿no? Porque le confiere diferentes tipos de características reológicas a los alimentos.
Alimentos simbióticos para prolongar la vida útil de probióticos en almacenamientos. También se han hecho también investigaciones, pero hay que continuar con ellas. Son incluir este biopolímero en un alimento de tal manera que sea un simbiótico, que haya la presencia de un probiótico y un prebiótico, en el caso del Dextran. Y se han realizado investigaciones en las cuales la viabilidad de los probióticos en almacenamiento ha aumentado. ¿Sí? Entonces esto es algo muy interesante para diferentes tipos de productos que tengan probióticos como tal. Otros son ensayos de microencapsulación, cuales están también en unas muy buenas perspectivas para utilizar este polímero en diferentes alternativas, para, ya sea para probióticos, para microencapsulación de probióticos o de moléculas, por ejemplo, de sabores, bueno, etcétera. Entonces, esto era la presentación. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas. Bueno, muchas gracias, profesor John. Muy interesante su presentación, con un desarrollo de actualidad que tiene aplicación industrial, donde le evaluaron varias propiedades, entre ellas la sensorial, interacción con la industria, y estoy de acuerdo que ahora el consumidor es más crítico por muchas razones, entre ellas pues que tiene acceso a redes, ¿cierto? Y en redes se difunde mucha información, algunas veces no cuestionable, ¿no? Pero sí, entonces hay que tener en cuenta esa nueva visión del consumidor. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Miramos el chat con el administrador. Bueno, acá voy a hacerte esta pregunta, John. La hace el profesor Carlos Novoa del ICTA. Dice que si los mesenteroides pueden crecer simbióticamente con las bacterias del yogur y si así puede producir dextrano durante la fermentación del yogur. Sí, profe. La pregunta es, sí. El Leuconostomes enteroides está catalogado como un microorganismo que no es patogénico, es una bacteria zooláctica, en la elaboración, por ejemplo, del yogur, se incluye diferentes tipos de características que hacen que el microorganismo crezca, que produzca la enzima, y aparte de eso también en el mismo proceso fermentativo, en una bebida láctea, se produzca el dextrano. Esto le conferiría al yogur una mayor viscosidad, por ejemplo, y mayor estabilidad. Entonces, la respuesta es sí. Igual, por ejemplo, los tiempos, la temperatura de fermentación, en el caso de una bebida láctea, en el caso tipo yogur, estamos hablando entre 37 y 45 grados centígrados, en el cual es una temperatura también adecuada para crecer el Leuconostomes enteroides. Listo. Esto sería, perdóname, esto sería, digamos, algo interesante, por tal motivo, digamos, en la misma fermentación estaría produciendo también un prebiótico, ¿no? Catalogado como prebiótico. Uh-huh. Listo. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Sí, creo que hay otra pregunta. Mientras aquí la recibo, quiero decirles que de todas maneras esta conferencia y las siguientes conferencias van a quedar en el canal YouTube. Entonces, pues las pueden ver, y si tienen alguna duda, pues pueden contactar en este caso, al profesor John. Bueno. Listo, son las 10:54. Ya. La pregunta es, ¿en este caso se debe colocar sacarosa antes de la fermentación? Con respecto a la pregunta del profesor Carlos Novoa. Sí, el profesor Carlos Novoa continúa la pregunta anterior. Sí,
Sí, profe, lo que pasa es que, digamos que en el desarrollo, digamos, de un, pues, mejor dicho, una de las formas para hacer, digamos, un yogur es pasteurizar, digamos, la leche junto con la cantidad de sacarosa que se va a utilizar, de tal manera que la sacarosa también, digamos, la solución de sacarosa, digamos, se pasteuriza igual, digamos, que el medio de fermentación ya se encuentre pasteurizado, se disminuye la temperatura más o menos a unos 45, 37 o 45 grados centígrados y se inocula los microorganismos propios, digamos, del yogur, ¿no? Como el caso del Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. En este caso ya podríamos tener, digamos, una concentración de sacarosa, ¿no? Promedio la concentración de sacarosa en un yogur está entre 80, no sé, profesor Carlos, no, usted puede llegar con eso mejor, entre unos 80 o unos 100 gramos por litro, digamos, de yogur. Entonces, una concentración suficiente, casi al 10%, en el cual la concentración de sacarosa podría ser adecuada para que el microorganismo, en el caso del Leuconostomus centroides, crezca e induzca la producción de esta enzima. Si no hay presencia, por ejemplo, de sacarosa en el medio de cultivo, implicaría que el microorganismo crecería, ¿sí? Pero la producción de esta enzima y la producción del dextrano se limitarían bastante. Es decir, hay que tener sacarosa presente en el medio para que se induzca la enzima, la producción de esta enzima, y esta enzima con la sacarosa restante eh, tenga la actividad polimérica y obtengamos nosotros el polímero. Entonces la respuesta es, para producir el polímero, sí, obligatoriamente tiene que haber presencia sacarosa. Listo. Y la última pregunta, ya para finalizar, ¿qué aplicaciones en materiales de empaque y envase podría tener el dextrano de acuerdo con sus características? Bueno, hay digamos, una especie como de retos, ¿no? Que son muy, muy interesantes, los cuales se han evaluado, etcétera, dependiendo de las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, se han desarrollado películas, ¿no? Que son resistentes a unos grados de humedad más que otros, que tienen una transferencia, por ejemplo, son permeables a diferentes gases, etcétera, para diferentes aplicaciones. Entre esas, por ejemplo, para el recubrimiento de frutas, ¿no? El cual se hizo un estudio con, por ejemplo, el caso de la uchuva, el caso, por ejemplo, de fresa, en los cuales, por ejemplo, fue un reto realmente, ¿no? El caso del recubrimiento de estas frutas. Entonces, obviamente hay todas unas características independientes, depende del tipo de alimento en el cual, por ejemplo, se vaya a recubrir y de la manera como se va a recubrir. Otro, por ejemplo, es que se realizaron varios ensayos para llegar a una formulación en la cual queríamos nosotros obtener un empaque, pero no solamente el empaque, sino que este empaque, por medio de temperatura, se pudiera unir, ¿sí? Es decir, que fuera como una bolsa plástica, digamos, en el cual, pues, por temperatura se une, ¿no? Entonces, el reto era ese, el reto era cómo llegar a una formulación, ¿no? Y establecer, digamos, la temperatura, etcétera, el tiempo, para que se uniera perfectamente y que esfuerzo, digamos, hacía para romper la película, etcétera. Entonces, esto estaba destinado para para una especie de alimentos, en los cuales pues, se dieron diferentes tipos de alternativas y formulaciones. Entonces, digamos que eso, digamos, ya se ha investigado y se tiene unos avances significativos en cuanto al empaque dependiendo del tipo de alimentos. Lo otro también, como les comentaba, una de las perspectivas que tenemos que nos parece bastante interesante es la posibilidad de que el polímero, o sea, tenga algún tipo de sinergia con otro tipo de polímeros, ¿no? Eso también se ha evaluado, pero aparte de eso también queremos la posibilidad, por ejemplo, de incluir un biosensor en algún tipo de películas, etc. Y la idea, como les decía anteriormente, es que sea un indicador de contaminación microbiana. Esto abriría, digamos, unas puertas de comercialización enormes y serían bastante interesantes. Entonces,
el grupo de investigación tiene, digamos, ha hecho investigaciones con respecto a empaques y cómo aplicarlo en diferentes tipos de alimentos. Listo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces muchas gracias, profesor John, por su presentación, muy interesante. Y pues si tienen preguntas, pueden contactarlo a través de la página web del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Muchas gracias. Feliz día. Hasta Feliz luego. día y muchas gracias a todos. Muy amables.